Hola, bienvenido a FURP, Líderes y Protagonistas, el video podcast de la FURP Tucumán. Acá vas a escuchar entrevistas a furpeanos hechas por otros furpeanos, cada uno contando su historia, sus aprendizajes y su mirada sobre el futuro. La idea es simple, inspirarnos unos a otros y animarnos a nuevos proyectos. Hola a todos, los saludamos desde la FURP. Sí, este es el tercer capítulo del podcast FURP, Voces y Protagonistas. En este caso mi nombre es Antonio Molina, soy becario 2022 y voy a tener el placer y el gusto de conversar con un amigo, que es el doctor Fernando Valdés. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo andás? Tenemos muchas preguntas, muchos inquietantes que seguramente van a ir surgiendo sobre esto, pero vamos a ir a lo que nos atañe un poco, que es lo relacionado a la FURP. ¿Cómo fue tu experiencia furpiana? ¿En qué año te rendiste, pasaste la prueba y qué crees que cambió la FURP en tu vida? Bueno, mira, con el tema de los años me va a tener que ayudar vos. Yo soy de la segunda, tercera promoción FURP post-dictadura. Cuando se empieza de nuevo a generar el programa de la FURP, que había tenido la interrupción de la dictadura militar en los 70. Y yo creo que soy segunda edición, pero eso hay que chequearlo. Segunda edición probablemente. Porque en la primera yo estaba de presidente de la Federación Universitaria de Tucumán. Sí. Y un día nos visitaron dos amigos, hoy, Julio Santillán y Fernando Carbonell, para contarnos qué era la FURP. Nos pidieron una reunión a la mesa directiva de la Federación, los recibimos obviamente, y además ellos dos, ahí nos enteramos, habían sido, los ubicábamos más o menos, dirigentes estudiantiles en los 70, los dos, Julio y Fernando, en espacios distintos, pero los dos dirigentes estudiantiles, y fueron a pedirnos promoción, que la federación convoque a los estudiantes, lo mismo que hacemos hoy, que hacen ahora Sí. ustedes, convocar a que todos difundan los programas de la fundación. Bueno, y eso era año 85, 86. Y yo ese año, como ayudé en la promoción, y por una cuestión de decoro, dije no voy a participar este año, yo como presidente de la FURP. Y lo dejé pasar a esa convocatoria. Entonces al año siguiente debo estar en esa promoción. Bueno, la verdad que es una experiencia maravillosa, en esto no voy a hacer nada original. La FURP es una gran oportunidad que tenemos los universitarios tucumanos y argentinos, porque está en todo el país. Y la verdad que es un espacio muy interesante, muy bueno, una gran oportunidad para los jóvenes que logran, que se anotan, participan y hacen el trayecto FURP, ¿no? Porque te deja muchas cosas la FURP, muy buenas todas. Yo hice el programa acá, que en ese momento era, como fue hasta hace unos años, hasta la gestión de Hugo, que le dio esa impronta de hacerlo, replicar el país federal en un país federal tucumano, digamos, en un programa parecido al país federal, pero en Tucumán, para los jóvenes que se postulan acá a la selección. En aquel entonces era solo la selección, el examen, y luego los que resultaban seleccionados viajábamos al país federal. Así pasó, fui seleccionado ese año que presenté, y luego en Buenos Aires había dos programas en ese momento. Sí. El programa tradicional, el clásico, el programa USA, el de Estados Unidos, y en ese año había una edición de un programa de Europa. Y bueno, yo fui seleccionado para ese programa, el programa europeo. Y otra amiga, hoy ya éramos amigos en la facultad, Virginia Garcés Zavalía, ella fue seleccionada para el programa USA. Así que ese año viajamos dos tucumanos. En los dos programas clasificamos para ir. Y una experiencia maravillosa todo, ¿no? Por la agenda que te brinda la FURP, los contactos, el nivel de conocimiento. Yo hacía política, era dirigente universitario. Y bueno, Virginia también era
una militante de una agrupación liberal que había en aquel entonces en la Facultad de Derecho, vinculada a Lupao, así se llamaba la agrupación, vinculada al partido, a la UCD, creo, Sí. O por lo menos con el pensamiento liberal que ese partido sostenía. Y una muy buena experiencia y una agenda muy buena, de gran interés para un joven que está en política. Para quien no lo está tan bien, porque el que es seleccionado es porque tiene como decía ese programa entonces, jóvenes con vocación de liderazgo, ¿no? Totalmente. Gente que tenga interés en lo que hace, en el ámbito que fuere, si en la política, bien, y si no en la política, también. De hecho, la FURP todos estos años ha seleccionado una cantidad de jóvenes tucumanos de distintos ámbitos, todos talentosos y todos con una vocación de servicio y de preocupación por lo que ocurre en su sociedad, ¿no? Eso es la FURP, creo yo, y te da esa chance que no la tenés en esos años mozos de uno, de sentarte con gente que la ve por los medios, la lee en los diarios, ¿no? La verdad que la experiencia siempre es gratificante y por ahí va cambiando para cada uno. Todos terminan explicando un poco este sentido de que les cambia la vida. Sí, Pero por ahí nos ponemos un poco más profundos, sí. ya conociendo lo que es la FURP y la experiencia. Y para vos, una pregunta muy personal. ¿Quién es para vos hoy Fernando Valdés? Fernando Valdés, una persona que ha logrado cosas que se propuso desde siempre, que su familia lo ayudó, que lo empujó. Es un fenómeno de esto que en la sociedad argentina es la educación superior, como motor social ascendente, de movilidad social ascendente. Yo vengo de una familia de trabajadores, mis viejos lo son los dos, mi madre ya fallecida y mi viejo todavía no, pero está con nosotros, laburantes los dos, que tenían como prioridad, como todo trabajador argentino, que sus hijos estudien, progresen, y que la herramienta que te daba la universidad era esa posibilidad, ¿no? Inculcarle eso a todos, nuestra familia fue una tarea de ellos que la tenían clara, ¿no? Y que la sociedad les permitía con su universidad pública. Así que hoy soy profesional, abogado, elegí una carrera que me apasiona desde siempre porque tiene todo lo que alguien que le gusta la política también puede tener una carrera profesional, un título de abogado. Me dedico al área del derecho del consumidor, soy docente de esa disciplina que tiene una mezcla de derecho público y privado. Es como decimos los consumeristas, es el derecho de la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Del habitante de la sociedad de consumo, del habitante mundial de la sociedad de consumo, ¿no? Eso es el derecho de las cosas diarias, eso es el derecho del consumidor, que es protectorio, que tiene una serie de características que lo diferencian, que es una disciplina nueva, si se quiere, en materia de derecho, nueva entre comillas. Así que estoy dedicado a full a la actividad profesional. Por supuesto, la política está incorporada en mi ser y en mi ADN, digamos, pero hoy no ocupo ningún cargo público. De hecho, tengo 65 años, milito desde muy joven, desde los 17, 18 años, y en mi casa siempre se respiraba política, porque mi viejo era un dirigente del Radical, y siempre hablábamos. Soy de la generación del nunca más, como dice un amigo, Roberto Gargarella, acuñó esa frase que me parece muy buena para nuestra generación. Somos la generación que vivió toda su adolescencia y su formación como persona durante la dictadura militar y que participó de la recuperación democrática. Entonces tenemos esa marca, ese sello, ¿no?, distintivo como generación. Siempre se habla de política en mi casa, así que no es mera ajena a la política. Sí. Y bueno, después entré ya a la universidad y desde ahí me incorporé a la actividad política, también al radicalismo, desde muy joven. Y bueno, eso creo que la política está ahí atravesando. Ocupé una sola vez un cargo público electivo en todos estos años de militancia,
que fue en el año 2014, que fui elegido legislador provincial por la UCR, hasta el 19, 2 veces, 2 periodos. Y bueno, y después como corresponde, vuelta a la actividad profesional de uno, ¿no? Docencia y trabajo en el estudio. Un estudio que tiene este perfil, que se dedica al tema del derecho del consumidor y a todo lo que hacen los estudios jurídicos de provincia, ¿no? Y bueno, eso es Fernando Valderoy. Docente, profesional, tengo mi familia, una hija, mi esposa, eso. Está buenísimo. Es como que de alguna manera son un ejemplo de la integración entre el privado, el público y el área académica en una sola persona, Sí. que por ahí se sienten como áreas distintas, Sí. pero que todas al fin y al cabo se tienen que confluir para la vida pública en sí. Claro. De ahí de tu descripción me salen muchas preguntas, ¿sí? Tal vez algunas más o menos polémicas que otras. Por ejemplo, una se me ocurre, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta cuestión que constantemente genera polémica en la estructura estatal de Tucumán con respecto al defensor del pueblo y esta relación con la defensa al consumidor? ¿Cómo alguien puede defender si a la vez es parte del aparato estatal que Sí. es parte, digamos? Interesante ese tema, porque además acaban de, hace unos Sí. meses, en este año se renovó y hubo todo un proceso de renovación de autoridades en la Defensoría. Yo creo que como institución es una buena institución, está bien diseñada, es una experiencia interesante, hay que darle una vuelta de tuerca más al funcionamiento y a la selección de quienes la conducen. Me parece que hay que trabajar más el tema del mérito, Sí. ¿no? Y las condiciones que va a tener quien la lleve adelante. Hoy la veo muy atada a la cuestión política y al poder político, y eso no es bueno. Por más que la gente que pase, y hubo en la historia de la Defensoría muy buenos defensores, gente que hizo muy bien su trabajo, más allá de las personas, digo, me parece que hay que revisar el tema del funcionamiento en la selección de quienes la dirigen, ¿no? Porque claramente debe ser un espacio de defensa de los consumidores, quizá ampliarle un poco más el objeto, Sí. y porque lo veo muy limitado en la función, pero creo que es una gran herramienta. Ayer estaba hablando porque mirá, estas cuestiones de que la profesión nos lleva, estuve hablando con uno de los postulantes que venía del espacio consumerista, José García, un hombre que trabaja en una asociación de defensa del consumidor hace muchísimos años y que postuló. Por supuesto no llegó José, a pesar de que cuando hacían encuestas y esas cosas tenía el reconocimiento de la gente porque es un batallador de los temas de consumidor en Tucumán. Y le decía eso, yo lo felicitaba, hacía mucho que no lo veía, que me parecía bien que él postule, que aunque no haya sido elegido, ¿no? Porque era un modo de marcar que se necesita otro perfil, ¿no? Ojalá que la gente que ha sido elegida por la legislatura cumpla con su función, ¿no? Y pueda ser objetiva cuando la defensa de los consumidores pase o involucre, es que siempre va a involucrar al Estado, porque el Estado abarca todo con sus políticas, ¿no? Entonces, cualquiera sea la función que tenga la Defensoría en materia de consumidor, de algún modo, algún tipo de interés va a tener el Estado provincial en lo que defina, ¿no? Y ahí hay que ver cómo funciona esto de la autonomía, la independencia del defensor, que ojalá se logre. Hoy en día estamos en un cambio de paradigma, si se puede decir, con respecto a los modelos políticos que están actualmente. Se vuelve esta dicotomía entre más Estado, menos Estado, más proteccionismo, más liberalismo. ¿Crees que el sistema estatal, o decir que cada vez que se toma una decisión desde la Defensoría del Pueblo, tiene que ver con el Estado también? ¿Crees que si el Estado estuviera más o menos presente, sería más sencilla la defensa contra, no sé, empresas, corporaciones, el Estado en sí mismo?
Yo creo que en términos de consumidor, me preguntas vos, Sí, a mí me parece que la relación del mercado tiene que estar pensando que el consumidor es la principal figura del mercado, ¿no? Sin consumidor no hay mercado, totalmente. sin consumidor y sin consumo no hay mercado. Entonces yo creo que muchos empresarios sí lo entienden, muchos otros no, y por eso el derecho del consumidor aparece como un catalizador de eso, ¿no? Poniendo las cosas donde hay que ponerlas, y yo te decía, un derecho que tiene un perfil protectorio del consumidor por esta razón. No está en contra del mercado, todo lo contrario. Claro. Reconoce al mercado como una herramienta imprescindible de la vida actual. Por eso te decía que el derecho de la vida cotidiana del habitante de la sociedad de consumo, ahí estamos diciendo todo. Y el Estado juega un rol, por cierto, claro que lo juega, y bueno, a veces ese rol siempre debiera ser pro consumidor, el Estado, porque además la ley que regula la protección de los consumidores es de orden público, y el Estado es el primero que debe respetarla y cuidarla y observarla y hacerla cumplir. De hecho, tiene, viste, algunas áreas del organigrama estatal, la Dirección de Comercio Interior, que es un órgano que es el organismo de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Eh, el Estado, para mí, debe jugar ese rol, ¿no? Más Estado, menos Estado, no sé, eso será una cuestión a debatir, pero yo creo que el Estado es necesario siempre en la medida en que funcione y lo haga bien. Cuando eso no ocurra, seguro vamos a tener voces críticas que digan el Estado, más allá de la concepción ideológica que vos tengas del Estado, Sí. va a decir, bueno, esto no funciona, digamos, con esa mirada, si querés, utilitarista, pero necesaria, va a plantear la crítica, ¿no? Después me contaba, bueno, sos radical, Sí, señor. hace desde tus inicios, desde tu casa. Sí, señor. El radicalismo como fuerza política fue de alguna manera mutando durante su evolución a partir de los años, desde un sentido más revolucionario al inicio hasta un sentido, un acercamiento a los trabajadores, al pueblo. Fue el primer partido popular, si uno le quiere plantear así desde Argentina. ¿Sentís que hay un cambio o una modificación o un tipo de evolución que genera el radicalismo en esta batalla en contra de su enemigo, o así decirlo, su contrincante, que es el peronismo en cuestión de modelos? Mira, yo creo que el radicalismo, como decís vos, antes te digo algo que decimos mucho los radicales porque lo escuchamos y algún prócer nuestro lo dijo, y ahí se discute hasta el origen de la frase. Yo creo que fue don Arturo Illia, que es difícil ser radical, pero que vale la pena hacerlo. Y lo decían en función de esto que vos decís, ¿no? El radicalismo tiene más de 130 años de historia en el país y es una de las instituciones más sólidas de la política en la Argentina. De hecho, es el primer partido moderno y el primer partido que llega al poder con el voto de la gente, con el voto popular, con la ley Sempeña, que fue una conquista política del radicalismo, porque no se votaba de ese modo. La ley, el voto secreto universal obligatorio, es una conquista de los radicales del siglo XIX, de Irigoyen, de Lenin, de todo ello. Y fue el primer partido en el 16 del siglo pasado que llega a la presidencia con el voto popular, con don Hipólito. Y ahí está el radicalismo, y está vivo, yo creo que está vivo, es un partido que caracteriza la vida republicana de la Argentina, y cada vez que esa idea de república o de democracia peligre, el radicalismo va a estar aportando lo que aporta siempre, ese ADN que tenemos los radicales y que nos hace diferentes, digamos, ¿no? Un partido popular que en eso después tuvo una continuidad, Perón toma muchas de las banderas que el radicalismo había llevado adelante y se instala como el otro partido popular en la Argentina. Vos fíjate que las primeras leyes sociales en la Argentina las desarrolla el gobierno de Irigoyen, ¿no? Sí. La jornada laboral, la organización de los trabajadores, con otra mirada diferente a la de Perón, pero las primeras organizaciones obreras aparecen durante el gobierno de Irigoyen. Ya venían con otro signo y sin pretender además cooptarlas, ¿no? Eso nunca estuvo en la mirada del radicalismo, tener un sindicalismo afín, ¿no?
Pero bueno, yo creo que está y después un partido que es complejo en su estructura, por eso es sólido también, y alberga en su seno, ¿qué decía Irigoyen? Que la bandera del radicalismo, el programa del radicalismo, ¿cuál era? Preguntaba. La Constitución Nacional. Por eso es republicano, ¿no? Y por eso es demócrata, profundamente. Ese es nuestro programa. Después mirala con las características de cada tiempo, de cada momento, con la mirada ideológica, si querés, un poco más conservador, un poco menos, si querés usar otras categorías, más de derecha, más de izquierda, más liberal, más socialdemócrata, no sé, una mezcla el radicalismo de cosas. Es todo eso también. ¿Sabe qué decía Balbín? Que el radicalismo era un suave aletear en las conciencias de los argentinos. O sea, ahí no te decían ideológicamente qué éramos, pero decía estamos y vamos a seguir estando. Y hablando casualmente sobre el estar y el futuro, Sí. ¿qué pensás del presente y el futuro del radicalismo hoy, tanto en Tucumán como a nivel nacional, ya que son siempre realidades un poquito distintas? Sí, son distintas. Nosotros creo que tenemos algunos problemas de dónde estamos ubicados. A ver, en lo que va de este último tiempo, esta última década, el radicalismo vuelve al gobierno conformando una coalición de gobierno a nivel nacional en el año 2015. Ya la venía intentando desde antes con otras características, en el 2011, en las presidenciales anteriores, después de su gran crisis del 2001, cuando pierde el gobierno con el gobierno del doctor Fernando de la Rúa, ¿no? Y la crisis de la Alianza, que también era un gobierno de coalición. Ya el radicalismo ahí ensaya, por primera vez en su historia, más nueva, una política de coalición, que no la tenía. Y después sigue intentando ese camino. Después de la Alianza y del fracaso de ese gobierno, sigue intentando. Logra volver al gobierno en el 2015, yo creo que dándole a la Argentina la posibilidad de recuperar la República y evitar ser un gobierno de partido único, ¿no? Porque venía con muchos años de gobierno del peronismo, en su versión de la familia Kirchner, pero era peronismo. Gobernaban desde el 2003 y ya llevaban y podían seguir gobernando. Y no había alternancia en la Argentina. El radicalismo evalúa eso y hace una coalición amplia, que no fue tan amplia como algunos sectores del radicalismo queríamos, porque ahí hubo una convención radical en el Gualeguaychú que definió un perfil de coalición y ese perfil fue sin el peronismo, que había un sector del peronismo que estaba disidente y que había quienes dentro de la convención decíamos tenemos que estar todos los que no estamos con el gobierno actual porque tiene una vocación hegemónica de partido único. Bueno, generemos una alternativa que nos dé alternancia. Al final se optó en Gualeguaychú por una, como decíamos entonces, por una alianza corta, ¿no? Un frente corto, sin peronismo. Y ahí salió el partido del ARI, el radicalismo, por supuesto, y el PRO de Mauricio Macri. Y ahí se cortó, dejando atrás otros socios políticos que habían estado, como los socialistas, en el 2011, en la candidatura de Alfonsín. Yo creo que, bueno, ahí hubo una definición clara de recuperación política del radicalismo que volvió al gobierno. Si bien el que conducía no era el radicalismo, conducía el PRO, pero ahí hubo generosidad del radicalismo en la construcción política, ¿no? Que yo creo que era imprescindible. ¿Qué se logró ahí? Un gobierno de alternancia. Hubo alternancia para el electorado en la Argentina. Sí. Después hubo una crisis profunda de esa coalición que no prosperó más que hasta el 19, perdió las elecciones del 19. Quizás si el radicalismo hubiera sido escuchado de otro modo, esa coalición no perdía ese gobierno del 19, pero no fue escuchado. Ahí había voces como la de Alfredo Cornejo que decían hay que corregir muchas cosas y el radicalismo tiene que tener otro papel en este nuevo armado. No se pudo hacer, se perdió, volvió el peronismo. Yo lo digo con broma, pero con pesar también, volvieron peores. Yo pensaba que iban a volver mejores, no fue así lamentablemente para la Argentina y bueno, la historia es muy, muy nueva. Y después aparece el 2003,
23, donde y la irrupción de un nuevo referente político, ¿no? Que es Milei, que aparece todo ya en un secreto a voces, que fue una estrategia fomentada desde, al menos, el espacio de Massa, a hacer esta figura que crezca y se fortalezca, pensando en debilitar al que parecía el más fuerte para sucederlo, que era Juntos por el Cambio. Bueno, salió tan bien la apuesta ese que le ganó a Massa, Milei. Sí. Pero para nosotros como coalición hubo un desplazamiento de nuestro electorado, muy curioso. Eso que Massa lo hizo como un ensayo de laboratorio político, quitarle unos votos para que yo gane, nos quitó muchos votos y terminó primero en la primera vuelta electoral, 30%. Y luego hubo un desplazamiento natural de ese electorado que representaba Juntos por el Cambio a Milei, que el electorado no PJ, sí, o que quería otra cosa diferente a lo que venía gobernando desde el 19, con Alberto Fernández y Cristina. Y ahí el radicalismo en el medio, y yo creo que toda nuestra coalición, que salió tercera por decisión de los argentinos, que nos pusieron en ese lugar, el electorado, más allá de dónde lo lleve el dirigente, tiene apetencia y tiene objetivo y sabe por qué vota tal o cual opción política, ¿no? Y creía que la opción para cambiar de gobierno había dejado de ser Juntos por el Cambio y era esta figura nueva que aparecía con un discurso tentador y que supo decir lo que la gente estaba enojada con la política y hacía bien, y lo votó por eso, creo yo, grandemente. Y nuestro electorado se fue ahí, y yo creo que sigue ahí, ¿no? Como radical, te digo. Y se me ocurre una pregunta que ya venía pensando hace unos días. ¿Qué futuro le ves a esta idea de que en la Argentina se empiece a votar en una elección más a favor de y no en contra de? O sea, en esta cuestión de decir, bueno, esta vez sí leímos el proyecto de fulano, de mengano, y por eso lo votamos, y no porque no queremos el otro modelo, sino porque este modelo nos convence. Bueno, es que es muy complejo esto que vos me planteás. Yo creo que hay una mezcla de cosas, ¿no? Yo no creo que el electorado solo vote en contra de. Creo que es una mezcla de cosas. Además, estamos atravesados por el mundo en el que vivimos, con la quinta revolución de las comunicaciones, la tecnología, y cómo impacta eso en el mundo de la política también fuertemente. Y el modo en que nos comunicamos los humanos ha cambiado brutalmente, en un giro absoluto de lo que era hace 10 años, y hay de todo, y muchas de las cosas que suceden en ese nuevo modo de comunicarnos y de saber, está la política, y hay mucha también posibilidad de que todos opinen y todos sepan qué es lo que ocurre y por qué va a tomar tal o cual decisión. Y también que sea influido, ¿no? Por supuesto. Yo creo que se vota en contra de, también se vota en contra de, pero ¿por qué en contra de? Porque ha hecho tal o cual cosa con la que yo no estoy de acuerdo. O no cumplió. O no cumplió. O no resolvió lo que yo como habitante de esta ciudad o de este país o de este país, digo, son las expectativas que yo tenía que este gobierno cambie, no lo hizo. Bueno, busco otro que creo que me puede dar eso, que si hay decisiones que van más allá de que no me gusta tal o cual. Sí. Obvio que hubo en el medio un aprovechamiento muy grande de todos, sí, de la famosa grieta, Tony, ¿no? Sí, totalmente. Grieta que tiene, como toda grieta, tiene dos lugares, digamos, ¿no? En el medio del abismo y hay una orilla y otra orilla, ¿no? Y está usada por todos, por el que se para en un lado y por el que se para en el otro lado. Y eso está, es parte del voto, sí. ¿Es solo eso? No. Yo creo que es un poco más, pero bueno. Además, con un fenómeno mundial que fue la pandemia. Claro. ¿Sí? No para defenderlo a Alberto o a ese gobierno de ese momento, pero en general casi todos los gobiernos oficialistas post pandemia, estamos hablando de un 60-70%, perdieron las elecciones porque no había ninguna manera de decir hemos manejado bien la pandemia. O sea, para ningún país, en el sentido de decir
Bueno, pero nosotros logramos que fallezcan menos personas que el otro país. Bueno, pero esa persona era mi hermano, mi tío, mi abuelo, Claro. y todo era muy cercano y era muy, muy carnal este sentido de las personas. Entonces cuando llegó la elección era, más allá de la ideología, era vos no supiste resolver la situación que llevó al fallecimiento de algún conocido o familiar. Sí, bueno, ese es un tema que hay que discutirlo mucho, el tema de la pandemia y las políticas que se tomaron en la Argentina, comparando qué pasó Sí. en el mundo, cómo lo resolvieron otros países. Acá hubo decisiones que fueron en el sentido, yo creo que el miedo obviamente de las personas en todo el planeta estuvo y era un dato muy fuerte y bueno, pero es claro que las decisiones que se tomaron no fueron las correctas. No obstante que por ese miedo y que todos lo sentíamos, al principio parecía que el encierro total era una opción, pero también hubo rápidamente opiniones críticas que no se escucharon. Aparte de las malas decisiones que tomó Alberto Fernández, que creo que en ese punto es indefendible, en ese y en varios más, es un momento ese de nuestra historia que merece Sí. reflexión y análisis, ¿no? Porque influyó obviamente en lo que pasó después. Pero bueno, Hablando sí, está eso. hablando de momentos de la historia que cambiaron mucho la mirada de Argentina, Sí, y que logró tal vez hasta que desde el mundo se ponga la mirada acá, fue el tema de la dictadura, el juicio a las juntas sí. y la frase que vos me dijiste, nunca más. Eh, ¿Qué pensás que se logra o cuál pensás el horizonte del desarrollo de la democracia luego de lo conseguido por Alfonsín y por todas las fuerzas que acompañaron Sí. esa recuperación? Mira, yo creo que la Argentina tiene 40 años de democracia, eso tenemos ya 4 décadas y estamos ahí con una democracia consolidada, cosa que es un dato, yo lo escucho mucho de Andrés Malamud y dice, y a varios más, Juan Carlos Torres lo escuché la vez pasada diciendo algo parecido, nosotros tenemos un dato que nos distingue del resto de Latinoamérica, la estabilidad democrática. No es un dato menor. No. Miremos lo que pasa en nuestros vecinos. ¿No? No hay golpes militares, no, pero hay inestabilidad política, distintos signos y de grado en toda Latinoamérica. Yo creo que para nosotros ese no es un problema. Tenemos consolidado esto, hay alternancia, hay opciones, hasta aparecen estas que no se las veía en el espejo retrovisor y te producen un presidente sin partido y sin estructura y sin nada. Bueno, eso es la salud de esta democracia, ¿no? Si la miramos por ahí es un dato de la salud democrática que tiene el país, ¿no? Yo creo que eso es bueno y es un dato para considerarlo siempre, que nos distingue. Y después hay un montón de cuestiones que no están resueltas, pero que otros países quizás con menos estabilidad, Perú, Sí. por ejemplo, las tienen resueltas, ¿no? Sí. La cuestión macro de la economía. Yo creo que ahora hemos entrado en un dato que hoy casi todo el espectro político habla de lo que no podemos hacer. Sí. ¿Qué no podemos hacer? No podemos gastar más de lo que ingresa al Estado, básico. Eso que es un dato básico nos cuesta mucho a los argentinos y sobre todo a los que están en política, aceptarlo y asumirlo. Que no es solo agarrar la posibilidad de imprimir la máquina de hacer billetes y con eso resuelvo todo. Ya eso no funciona y creo que en eso hay consenso. ¿Cómo impacta eso en lo que nos falta recorrer? Yo creo que sí, es un dato bueno. Sí. Ese dato cuando pase el tiempo va a ser como el dato que hablábamos recién. Esto de que hoy nosotros los argentinos tenemos la tranquilidad de que tenemos democracia estable, que no peligra la democracia. Por más que a veces uno escuche discursos que afectan la calidad de esa democracia, pero ese es otro debate. Lo que no tenemos como nubarrón es que mañana haya un golpe de Estado en la Argentina, o una caída abrupta del presidente y la desestabilización política. No está ese dato en la salud democrática del país. Quizá, Tony, dentro de un tiempo, digamos, tenemos dos datos, la democracia y que hay cuestiones que no se tocan, esto de lo macro, ¿no?
y que todos coincidamos. Yo creo que estamos cerca de eso, cerca, porque escucho, leo, veo, por ejemplo, dentro de la oposición, claramente en Cambiemos tenemos la misma mirada. De hecho, lo intentamos desde el 2015 al 2019, con mal resultado porque la gente no lo interpretó bien, no supimos explicarle qué era lo que se quería y nos sacó del gobierno, con razón. Pero creo que eso hoy está ganado. Y el peronismo yo lo veo discutiendo estos temas en distintos niveles, ¿no? En gobernadores de provincia, hasta personas como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que aparece como un probable presidenciable, que están y que está ubicado, digamos, en la antípoda de estas políticas, si vos querés, por su pasado y su discurso y su papel como ministro de Economía, que lo fue Kicillof. Yo hoy lo veo reflexionando y pensando, quizá aplicando esto que los radicales pergeñamos del teorema de Baglini, quizá porque él avisora que puede llegar a ser presidente, y dice, bueno, hay cosas que los argentinos quieren. Yo creo que esa es la banda que ganamos ya, y que ojalá dentro de un tiempo, digamos, hay dos cosas que no se tocan en la Argentina. Lo macro, ¿no? El equilibrio de las cuentas públicas, básico para cualquier posibilidad de desarrollo económico, y la democracia, que es lo primero, ¿no? Si logramos esas dos cosas, después discutamos todo lo demás. Después nos vamos a poner a discutir qué tipo de modelo de país quiero, cómo voy a desarrollar política económica para que haya mayor producción, mayor empleo, etcétera. Pero ya son otros debates. Lo que veo que como pilar fundamental en el desarrollo del país, de cualquier país, siempre es la valoración y el agregado de valor del recurso humano, que quiere decir la educación. Sí. ¿Cómo ves el desarrollo del problema del presupuesto universitario, el ataque hacia el manejo de las universidades, este tema de auditarla o el discurso más que nada demagógico de buscarle la vuelta a la universidad y tener una realidad también que hay profesores que no llegan ni siquiera a canasta básica, Claro. y son personas que se han formado y han elegido el camino de la academia, Sí. cuando podrían dedicarse tranquilamente a otra actividad. ¿Qué mirada te da de esa realidad y cómo crees que se puede llegar a resolver o encontrar tal vez un punto, así como hablamos de equilibrio fiscal, Sí. de equilibrio con respecto al manejo? Mira, esto que vos me decís, en estos momentos, como lo señalás vos, el gobierno ha decidido que ahí hay un adversario. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con una mala lectura del presidente, quizá producto de esto que hablábamos recién, un presidente que salió de la nada, sin partido, sin tradición política conocida, pero bueno, y que no conoce el sistema público de educación superior, eso también es claro, y no tiene equipos, no tiene programa, cosa que no pasaba con Cambiemos. Claro. Cosa que no pasaba con Cambiemos ni con Macri, que Macri era un líder que venía también de un lugar parecido a Milei, pero bueno, muy distinto, porque fíjate que Macri, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué le da a la derecha en la Argentina? La posibilidad de un partido que gobierna, porque Sí. gana el principal distrito electoral de la Argentina, que es Cava, y después logra expandirse, y crea un partido político, y lo lidera durante muchos años y gobierna. Sí. Y esa es una diferencia grande con Milei. Con Milei. Y tanto que le permite generar un acuerdo con el partido histórico, el partido más antiguo del país, que es la Unión Cívica Radical, y gobernar. Eso no hay acá. Y creo que esa falencia hace que no tenga conceptos claros respecto en este caso, a la educación superior, a la universidad pública. La ataca con cosas que son falsas y que él debiera saber, mejor dicho, yo creo que la sabe, ¿no? Y hay mucho de marketing electoral y de publicidad, y digo cosas aunque yo sé que no son del todo reales, pero las digo. Él sabe que la CIGEN controla las universidades, él sabe, porque las universidades tienen acuerdo con la sindicatura, pero además sabe que la Auditoría General de la Nación controla por creación, por ley de su creación, que es constitucional además, a las universidades públicas. Sí lo sabe.
Y sabe que las universidades tienen un sistema de auditoría interna, claro que lo sabe, pero bueno, reditúa más hablar de que no rinden cuenta de sus gastos. Y creo que por otro lado, no visualiza el tema de cómo viven hoy los universitarios con sus salarios y están igual de depreciados que el resto del sector público, ¿no? Porque lo grueso del ahorro, que Milei eligió aplicarlo como un shock, y no de manera gradual, se asienta básicamente en los empleados estatales, de los cuales los universitarios son parte, ¿verdad? Todos los trabajadores de las universidades públicas son empleados estatales, docentes, no docentes, investigadores y demás. Y ahí estuvo parte del ahorro y del congelamiento. Y no hubo más paritarios, las paritarias son un dibujo que no conforma a nadie. Yo creo que ahí va a tener, porque de hecho la universidad es algo que está muy enraizado en esta idea que yo te decía al principio de lo personal, de la posibilidad de la movilidad social en la Argentina, a pesar de que la educación haya sufrido un deterioro grande en todos sus niveles, en la universidad un poco menos, pero también. Igual sigue en el ideario de la gente la posibilidad del progreso vinculado a la obtención de un título profesional, ¿no? De educación superior. Y de que la educación ayuda a cambiar y para bien. Eso está en el ideario de la Argentina. Menos quizá, o en sectores que están tan golpeados que ya no lo ven tan así, pero sigue estando. Por lo tanto, y vos fíjate en las convocatorias que hizo la universidad para su defensa. Salió toda la universidad a defender, sí, pero también salió la gente a acompañar, lo que es un dato, ¿no? Y que cualquiera que gobierne y tenga un sentido de la realidad muy fuerte va a decir, pero ¿contra quién estoy peleando? ¿Contra los universitarios y quienes lo gobiernan? Que se autogobiernan, porque además la universidad tiene un sistema de autogobierno. Nos elegimos entre nosotros para gobernarnos, los universitarios, y somos autónomos en eso. Y entonces yo creo que es una mala decisión del gobierno que en lo social no le va a redundar y por lo tanto en algún momento se va a transformar en un rechazo político también, ¿no? Hoy quizás no, porque le premiaron a Milei lo que hizo bien, pero sí, en algún punto le van a reclamar sus electores y los electores en general lo que hizo mal. Y ahí va a entrar, me parece a mí, el capítulo de la inversión en educación, ¿no? Perfecto. Y hoy acá en Tucumán tenemos, algunos lo plantean como la polémica, hablando de este tema de democracia, manejo universidad, sí, este juego, una elección donde se postula, sí, nuevamente el rector que estaba en ejercicio, y se genera esta polémica porque muchos dicen no se debería postular o no se puede bajo estrictas normas de la universidad. Sí. ¿Cuál es tu mirada y en todo caso la luz entre todas estas consultas y preguntas sueltas sobre este tema? Interesante. Mirá, yo te voy a contestar con mucho límite porque presido la Junta Electoral de la universidad, sí, soy profesor de la Facultad de Derecho, regular, por concurso, y en función de eso he sido elegido por mis pares, miembro del Consejo Superior de la universidad por los profesores, que tenemos una representación de 9 docentes integran el órgano de cogobierno máximo de la UNT y de la Universidad de Tucumán. 9 docentes, todos los decanos de las facultades, que también son docentes, 9 estudiantes, los trabajadores universitarios también tienen su lugar y los egresados también lo tienen. Bueno, este que te habla está por los docentes y en función de esa representación fui elegido por unanimidad por el cuerpo para integrar la Junta Electoral de la universidad. O sea que mis respuestas van a estar bastante limitadas en el sentido de que el órgano que resuelve los conflictos que se plantean en el comicio, ya se han planteado varios a hoy. Sí. Fecha hoy, ¿qué fecha es? Es 5. 5 de mayo, 4 de mayo. 4 o 5 de mayo. Ya hubo resoluciones que esta Junta tomó relativas al tema universitario. Todavía queda un largo camino para recorrer. Las elecciones
de rector son el 20 de mayo, una semana antes se eligen los decanos, ya están proclamadas las candidaturas de los decanos hoy. Respecto a tu pregunta, ya hubo planteos respecto a la interpretación que hace un candidato a rector sobre las normas limitativas de participación. Y nosotros le dijimos que impugnó una fórmula de un estudiante que iba para repetir un mandato y de una decana, de un decanato de la Facultad de Psicología, que también iba. En esos dos casos ya resolvimos y puedo hablar sobre esos dos casos. Sí. Sobre los otros no, porque todavía no hay resolución de ningún tipo y están corriendo los plazos para oficializar las candidaturas a rector, incluidas las del impugnante. ¿Nosotros qué le dijimos? Él pretendía que la Junta interprete el estatuto diciendo que había una prohibición. Nosotros le decimos que el estatuto ha sido modificado íntegramente, se derogó el estatuto anterior y se sustituyó por un nuevo cuerpo normativo estatutario que rige a partir de esta elección en lo electoral y está vigente desde el año pasado, publicado en el Boletín Oficial desde el 2025, y desde el 2026 la materia electoral. En esa materia no hay una cláusula de arrastre de la incompatibilidad de los periodos anteriores, no hay. Claro. Y él nos decía, díganla ustedes como órgano electoral de control. Nosotros dijimos, no tenemos esa función, porque no la tenemos. Por el estatuto, que es lo que es nuestra constitución, los universitarios tienen una constitución propia, si vos querés, sí, que es el estatuto universitario, que lo autodictamos, lo dictamos nosotros mismos en asamblea. Tenemos un órgano que es la asamblea, que es el órgano que tiene toda la potestad legislativa. Tenés otro órgano, que es el Consejo Superior, que es como el ejecutivo, con el rector que lo preside, que conduce la universidad en esos puntos. Y tenés después, esos son los órganos que tiene la universidad, 2. Y después tenés un órgano electoral que es la Junta, que tiene limitado al control de legalidad nada más de la estatutaria su función como Junta. Claro. No interpreta el estatuto de modo general, ¿no? Sí hace interpretaciones para aplicar el estatuto, en el caso particular. Nosotros le dijimos, primero porque fue en consulta general, el impugnante candidato, le dijimos, mire, nosotros no respondemos consultas generales, no somos un órgano de asesoría electoral, somos un órgano que resuelve conflictos que se den en el proceso. Cuando haya un caso lo vamos a resolver. Vino con un caso, impugnó un estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas. Le dijimos, mire, no hay una norma que prohíba su participación porque este es un estatuto nuevo y no tiene una cláusula transitoria que disponga que los periodos pasados se arrastran acá como incompatibilidad. No dice nada el estatuto. El impugnante dice, pero hubo un debate. Yo propuse que se rechazara una cláusula transitoria y logré ganar. ¿Ok? Eso es verdad. Pero no puso la sustitutiva. ¿Cómo interpreto los periodos pasados? No está puesto en el estatuto. Al no estar puesto, nosotros como Junta no podemos crearla la norma. Y le dijimos, el órgano que podría hacer una interpretación general del estatuto, porque el artículo 11 del estatuto lo habilita, es el Consejo Superior de la Universidad. Ese es el órgano, no nosotros. No fue el impugnante del Consejo Superior, hasta hoy. Sí planteó una acción declarativa de certeza en la justicia federal, eligiendo un camino, bueno, bastante polémico, porque los universitarios somos muy cuidadosos de la autonomía y tratamos de que las cosas se resuelvan dentro del ámbito del cogobierno. Por eso todas estas normas que te menciono funcionan, y funcionan, ¿no? Bueno, cada uno cuando está en la campaña política interna de la universidad tendrá objetivos y estrategias definidas. Yo no lo sé. Pero hoy la realidad, a tu pregunta, Tony, vale para los dos casos. En el caso de la impugnación a psicología, reproducimos el dictamen anterior que había sido una semana antes. Sí. Dijimos, mientras no haya una norma que prohíba todas las interpretaciones que se hagan en materia de limitación electoral, tienen que ser restrictivas y tienen que salir de norma expresa. Hay una norma expresa que diga que los periodos anteriores se computan
para el nuevo estatuto a partir de este año 2026, no. No. ¿Podemos crearlo como junta? Tampoco. Le señalamos cuáles son los órganos que lo pueden hacer y rechazamos las impugnaciones. Y esas candidaturas están firmes, oficializadas y van a competir mañana. Mañana martes 5 comienza el periodo electoral, el 6 votan los estudiantes, el 7 los egresados y mañana también votan los docentes y los no docentes. El miércoles los estudiantes, el jueves los egresados. Y todos ellos luego eligen los decanos la próxima semana, que ya están oficializados todos, incluida la impugnada de psicología. O sea, hoy nosotros hemos resuelto en este sentido. Perfecto. Resuelto por ahí todo el tema universitario para salir un poco de ahí. Pasaste por la legislatura. Sí, señor. ¿Cuál crees que fue el proyecto que más favoreció o que más te fue o más disfrutaste hacer y lo brindaste a la comunidad? Y en caso de que hoy fueras legislador, por ejemplo, ¿qué proyecto te gustaría llevar a cabo? Mira, en la legislatura yo fui 2 periodos, completé un periodo, estuve 1 año y medio reemplazando a una legisladora que se había ido a Buenos Aires para ocupar otro cargo electivo, y Ailide Pérez, Sí. Y yo la reemplazaba. Y después fui ya reelecto encabezando la lista de la Unión Cívica Radical en 2015 por un nuevo periodo, hasta el 19. La verdad que fue una experiencia muy buena, me gustó. Yo me había preparado, siempre soñaba uno cuando milita en un partido, ocupar cargos electivos y gobernar, y bueno, ser legislador es parte de una parte chiquita del gobierno, digamos, ¿no? Del gobierno en la parte de hacer leyes. Por mi formación, para mí fue una gran experiencia también, y hay 2 cosas que rescato, Tony, de mi paso por la legislatura, y una probablemente sea también una herencia de 2 cosas que yo llevo incorporada en mi ADN, si querés. El radicalismo y su legado político, cómo me formateó en mi modo de pensar la política, y la FURP. Sí. ¿No? ¿En qué? En la tolerancia, en el pluralismo, eso que la FURP tiene como bandera, ¿no? Uh-huh. Un ámbito donde convivimos gente de distintos, que somos cobijados por la fundación, digamos, gente de distintos pensamientos, ¿no? Que están en las antípodas, uno de otro, no importa, eso en la FURP no importa, al contrario, es bueno que sea así, y que convivamos, y que podamos debatir, discutir, y estar o no de acuerdo es un dato irrelevante, si vos querés. En la Cámara me pasó eso, yo tuve una Cámara, 49 legisladores tiene la legislatura tucumana, y eran 42 oficialistas. Una tarea difícil para un opositor, porque vos tenés que cumplir tu rol de control, para eso te votaron, pero también tenés tarea legislativa. También hay temas que a vos te importan que se hagan. Y yo ahí tuve 2 cosas, 2 experiencias buenas, esta de la convivencia, una, y de poder generar vínculos con mis pares del peronismo, básicamente, hacerme escuchar de que había proyectos que por más que yo era radical, podían ser buenos para la gente, lo entendieron muchos de ellos. Tuve una actuación buena y recuerdo proyectos vinculados al derecho del consumidor, dejé algunas cosas, lo jurídico me atravesó también. Ahí había una comisión trabajando reformas procesales para Tucumán, el Código Procesal Penal y el Código Procesal Civil y Comercial, que hoy están vigentes. Me incorporé a esas comisiones y trabajé, eso es algo que recuerdo como buen trabajo parlamentario. Después me incliné por las cuestiones de seguridad, porque me tocó seguridad en la comisión, en la distribución. Estaba Ailide Pérez y yo la reemplacé en esa comisión, y por un defecto de formación me puse a estudiar el tema seguridad, mucho, armé un buen equipo de gente que me colaboraba, y participé de la creación de una comisión de emergencia en materia de seguridad, y tratamos de hacer aporte ahí, presentamos al gobernador de entonces un proyecto con posibles políticas públicas, que bueno, no se concretaron casi ninguna, lamentablemente. Y lo mismo nos pasó con una desgracia, que fue la inundación en La Madrid, en el 2017. Yo le propuse al entonces presidente de la Cámara, que es el actual gobernador,
que creáramos una comisión de emergencia hídrica, que invitáramos a los que sabían, que nosotros éramos legisladores y no teníamos por qué saber nada técnicamente de la cuestión, y que había cosas serias que como Estado se nos escapaban. Él estuvo de acuerdo, impulsó el presidente de la Cámara la creación de ese proyecto, se armó la comisión y presentó una propuesta al final de su tiempo, en el 2019 terminó la comisión, un proyecto con un plan de contingencia para que no nos pase mal lo de la Madrid, sí, y una batería de proyectos de fondo para la cuestión hídrica, entre la que estaba continuar estudiando un plan hídrico general, que bueno, ahí he leído ahora en los medios de que estaría reflotándose de nuevo, hoy 2026, para cumplir eso. Esas cosas recuerdo como buenas, ¿no? Pero ¿qué falta? Desde una mirada consumerista, muchas cosas vinculadas al consumidor, que como te digo, creo que hay que trabajarlo y mucho desde el Estado, mejores leyes. Presenté un proyecto que era un proyecto de ley de procesos colectivos, tema jurídico, pero que tiene que ver con lo diario del consumidor, poder encarar en un juicio cuestiones que involucren a una clase completa. Por ejemplo, un caso que tengo ahora, una acción colectiva que la lleva adelante Fodecus, sí, que es una organización de defensa de consumidores, contra EDET, por el cumplimiento de una norma que dice que en la boleta de la luz solo te tienen que cobrar lo que vos consumiste como energía y nada más. Claro. Estamos en ese debate. Bueno, ese proceso que involucra en este caso 535.000 o más de 530.000 usuarios residenciales de energía, no entran en un proceso tradicional, ¿verdad? Claro. Del clásico individual, un individuo contra otro. Bueno, eso yo presenté un proyecto y no tuvo, lamentablemente, no prosperó, una ley procesal colectiva para Tucumán, que no hay en el país, es una mora legislativa que tiene la Argentina en general. La Corte, en un caso que falló, Alavi, que discutía una cuestión vinculada, mirá vos, a usuarios de servicios de telefonía y la posibilidad de que te intervengan y te pinchen los teléfonos, sí, los servicios de seguridad. La Corte falla diciendo que eso violaba una cantidad de cuestiones y dice, legisladores nacionales y provinciales, dicten un código de proceso colectivo para este tipo de causas, que involucran a toda una clase. Sí. En ese caso Alavi eran todos los usuarios del servicio de telefonía móvil, por ejemplo, y residencial. Bueno, eso tengo como recuerdo del paso por la Cámara, Tony, y creo que ahí hay muchas cosas para hacer, ojalá que alguien tome la bandera y lo lleve adelante. Te hago una última pregunta, sí, se nos acaba el tiempo. Obviamente es un gusto y uno cuando tiene estas charlas puede seguir por totalmente, horas. Totalmente. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes, ya que tanto la FURP siempre vincula primero con los jóvenes, claro, que son los que a priori son los que se van a anotar, van a rendir, van a participar de los programas? Yo creo que la formación y la capacitación y el conocimiento y el intercambio que la Fundación o espacios como la FURP te dan, hay que hacerlos, hay que fomentarlos y hay que participar. Creo que eso tiene que estar en la cabeza de cualquier joven, vinculado siempre a la educación y al conocimiento. Creo que por ahí va la cuestión. Y que espacios como la FURP te dan esto, ¿no? Yo en esa beca al exterior, te dije, conocí gente que yo militaba en la franja, era autoridad de la franja nacional en esos años, y conocí gente que nada que ver, por ejemplo, el hoy diputado Fargosi, en la antípoda del pensamiento. Mi amigo Roberto Gargarella, estudiante de Derecho en ese momento, como yo, porque en ese momento éramos estudiantes, era muy changuito, digamos, cuando fui a la FUR. Después eso la FUR lo fue modificando, pero en ese instante, en esa época íbamos los estudiantes jóvenes, tenías que tener un número de materia y ya te podías postular. Gente con la que he compartido cosas desde el pluralismo, la tolerancia y amistad, ¿no? Sí, que te genera la política, ¿no? Eso también es política. Eso diría yo. Los chicos debieran, y se lo digo a la gente joven que me rodea en política,
y a mi sobrino, a mi hija, y hay que participar, hay que involucrarse, hay que estar, porque esto, a veces uno dice, yo que tengo no tengo nada que ver con la política. La política tiene que ver con vos, Sí. ¿entendés? Vos, quiera o no, la política te involucra, te felicita y te cachetea también, ¿no? Sí. Las cosas malas, ahí se mete con vos, así que hay que estar. Perfecto. Muchas gracias, Gracias, Fernando. gracias Fue a un vos, gusto tener esta entrevista. Dale. Y bueno, nos estamos viendo en los próximos capítulos del podcast FURP, Voces y Protagonistas. Muchas gracias.